¿Has llegado a sentir angustia? ¿Te has sentido perturbado? ¿Sientes algo en el estómago que te aprieta, que te jala y no sabes qué hacer? Tal vez es miedo lo que sientes, y de eso hablaremos hoy en Coach Minimalista. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz jueves, es jueves de podcast. El día de hoy estoy muy contento, como todos los jueves, de hablar con ustedes. Quien les habla, Camilo Ortiz, el anfitrión de este espacio en donde, simplificando nuestros pensamientos, vamos a alcanzar nuestros objetivos. De eso se trata Coach Minimalista. Y hoy voy a traer un programa bastante particular. Estamos comenzando noviembre, es el primer jueves de noviembre, y el fin de semana pasado se celebró Halloween. Curioso, Esta fiesta que muy norteamericana, que hoy en día siento que se celebra también en toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Y me llamó la atención pensar un poco en la celebración del miedo, en cómo nosotros concebimos el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Cómo manejamos el miedo? De eso vamos a hablar hoy. Pero antes de empezar, ustedes saben que me siento en deuda si no digo esto, que quiero darle las gracias. O sea, cada capítulo que vamos avanzando recibo más mensajes. Y esa gente que me escribe para decirme, wow, me conectó. Además, un amigo me dijo, estás pasando de ser amigo al círculo de la gente que admiro. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad, señores! Me llena de orgullo. Eso está súper, que mis palabras, como lo dije en el capítulo anterior, logren impactar a una sola persona. Me logren impactar a mí, yo soy una persona, para mí es más que suficiente, y este espacio, mientras sea así, va a valer la pena. Y este capítulo también quiero que valga la pena. Y quiero que valga la pena porque en estos días he sentido mucho miedo. No me he sentido bien. No he estado cómodo porque hay cosas que me están inquietando, que me angustian, que me perturban. Porque estoy pensando en el futuro. Porque no tengo muy claro algunas cosas y eso hace que me desestabilice. ¿Y qué fue lo que hice? Intenté hacerme una especie de autosesión de coaching y escarbar eso. Escarbarlo muy bien. Esta semana la comencé además cenando con una muy buena amiga, que también es coaching, y ella terminó de ayudarme a disipar muchas cosas. Igual como todo, es un proceso. Conocernos es un proceso. Cuando les cuento que me indago, me cuestiono y alcanzo un par de respuestas, por decirlo así. Pero el examen todavía no lo he terminado. Y por eso, este capítulo quiero hablarles sobre ese tema, sobre el miedo, sobre ese estado de ánimo que nos advierte que hay un peligro, que puede ser real o no. Y que juntos, en esta comunidad, reflexionemos un poco sobre qué cosas nos dan miedo, cómo lo manejamos y para qué sirve. Así que, pensemos algo. Primero que todo, el miedo no está mal. Dejemos de satanizar el miedo. Vivimos en una cultura, y creo que buscamos siempre al héroe. El referente positivo es el héroe, es el valiente, es el valeroso. Tenemos como un concepto de que aquella persona cobarde está muy mal y no puede serlo. Son arquetipos, son estereotipos que además socialmente los criticamos y entonces nos intentamos alejar de ellos. Si siento miedo, no puede ser porque yo no quiero ser un cobarde. Porque ser un cobarde está mal. Y no se trata de ser un cobarde o ser un héroe. Se trata de que nuestro cuerpo y nuestra mente a veces nos envían señales que tenemos que escucharlas. Nuestro cerebro, bien en lo profundo,
en su cuerpo reptiliano, que es el primer cerebro que evolucionó el hombre, busca sobrevivir. Busca una seguridad antes de pasar por la satisfacción o antes de conectarse con otras cosas. Y ese cerebro que nos cuida, que nos guía, es aquel en donde a veces nos advierte cosas a través del miedo. Son estas sensaciones del cuerpo provocadas por un peligro, por una amenaza. Y repito, la amenaza puede ser real o imaginaria, pero no importa, igual lo sentimos. Y está bien sentirlo. Si nosotros no tuviésemos miedo, no estaríamos aquí el día de hoy. Es algo prehistórico, de las cavernas. Los humanos, ante el miedo, empezaron a agruparse, a hacer civilizaciones, a protegerse. Es lógico que el miedo, como nació en la prehistoria, en el ser humano, a veces no tenga mucha conexión con los miedos de hoy en día. Es poco probable que hoy en día, al cruzar la calle, te sientas amenazado por un tigre, que un animal salvaje te vaya a comer. Pero eso igual quedó grabado. Y lo interesante de esto es entender que el miedo nos genera un estado de malestar, un estado que no nos gusta, que nos incomoda, que nos deprime, y tenemos que buscar salir de eso para entrar al estado de bienestar. Hoy en día pensamos que enfrenta tus miedos, supera tus miedos, domina tus miedos, avanza, como si fuese la única respuesta. Y no es la única respuesta para la que el ser humano está condicionado ante el miedo. Básicamente hay 3 respuestas a la hora de enfrentar un miedo, a la hora de querer salir de esa zona de malestar. Podemos avanzar, ciertamente. Sí, ahí viene el tigre, enfréntalo, pelea con él, a ver quién va a salir ganando. Piensa en eso. También puedes no hacer nada, te paralizas. Que el miedo te paralice no está mal. Todo depende del contexto de la situación. Porque tal vez, quedándote quieto, mientras el tigre se acerca a ti y logras camuflarte, logras pasar desapercibido, fue lo mejor que pudiste hacer en ese momento para sobrevivir. Y la otra opción es retroceder, es dar un paso atrás, es salir, es huir de la situación. Y repito, no está mal, depende del contexto. Si seguimos con el ejemplo del tigre, no creo que sea muy bueno en ese momento retroceder e irnos, porque creo que en velocidad nos podría ganar él. Entonces fíjense, tenemos 3 respuestas, vamos a recapitularlo. Podemos avanzar, podemos quedarnos quietos o podemos retroceder. No hay respuesta mala. Todo depende de la situación. El miedo lo que es la advertencia de que algo amenaza. Podemos, hoy en día, más evolucionados, detenernos y pensar, ¿qué pasaría si? Y ponemos esa situación catastrófica que nos está inquietando. ¿Qué pasaría si pierdo el empleo? ¿Qué pasaría si soy un mal padre? ¿Qué pasaría si fracaso? ¿Qué pasaría si tengo éxito? Enfrentarnos a nuestros miedos no necesariamente es avanzar. Para mí es tratar de primero entender qué es lo que produce. Tratar de racionalizar si ese miedo es real o no, si es imaginario o no. Después, la respuesta que demos
Va a depender. Y entiendan algo, lo que en algún momento te sirvió, no quiere decir que te sirva en todas las situaciones. A veces es necesario avanzar, a veces es necesario retroceder, y a veces es necesario no hacer nada. Cuando nosotros entendemos que tomamos una decisión de actuar de una manera y nos sentimos cómodos, por decirlo de alguna forma, o nos sentimos convencidos de que es la razón, el miedo va a disminuir. Y si funcionó, si logró funcionar, estás adquiriendo una herramienta para poder aplicarla en situaciones similares. El problema pasa cuando pensamos que hay una sola respuesta, por ejemplo, avanzar. Si avanzas siempre, algunas veces te vas a equivocar porque tal vez hubiese sido una mejor respuesta retroceder o no hacer nada. Como por ejemplo, si te van a robar en la calle con un arma. Piensen en qué les da miedo en este momento. Ténganlo en su cabeza un segundo. Sean honestos consigo mismo. ¿Qué te da miedo? Piénsalo. Si quieres, dilo en voz alta. ¿Qué te da miedo? Ese miedo sirve para algo. Ese miedo te está advirtiendo algo. Ese miedo puede ser un buen consejero o un asesor. Puede ayudarte a desarrollar tu instinto. Pero también puede dominarte y volverte su esclavo. ¿Eso es lo que quieres? Piénsalo. ¿Quieres que el miedo te domine? ¿O quieres tú dominar el miedo? El miedo es necesario. El miedo nunca se va a ir. Pero puede ser una herramienta poderosa para nosotros avanzar. El miedo está adentro de nosotros y es lo que nos permite sobrevivir. Pero no podemos vivir en un contexto de supervivencia todo el tiempo. No podemos siempre estar dentro de la escasez. Ese miedo por las carencias, por todo lo que me falta. O ese miedo que produce compararme y pensar que lo demás es lo que es mejor, lo que es diferente, y no reconocer lo que yo tengo. Ese miedo a pensar que yo no puedo hacer absolutamente nada, que todo es inevitable, que las cosas suceden y no puedo accionar. Ese estado de supervivencia también habla de cuando somos cuadrados y nuestra mente no logra salir de una sola posición. O cuando nos separamos de la realidad y no vemos los hechos. No hacemos empatía. Todo eso que les cuento es un contexto de supervivencia. Y el miedo nos avisa cuando estamos ahí. Es nuestra decisión quedarnos ahí o buscar un contexto de voluntad de vida. Un contexto de abundancia, de aceptación, de responsabilidad. A veces de darle hasta un poco de muerte a la razón y no ser tan tercos, a integrarnos. Hacia allá tenemos que ir. Hacia allá tenemos que avanzar. Tenemos que lograr que el miedo sea una herramienta poderosa. Porque uno de los problemas del miedo es que no nos permite ver el aprendizaje. El aprendizaje, que es algo que necesitamos para crecer, para avanzar, para ser mejores, no lo vemos cuando dejamos que esa angustia se apodere de nosotros, cuando dejamos que tome nuestro estómago, que lo apriete, que nos falte el aire, que nos suden las manos, que nos dé frío. El miedo es tan poderoso que puede nublar eso. Por eso, las sensaciones de física son
tan similares a las sensaciones que produce el amor. También se sienten en el estómago, en las manos. También te cambia la temperatura del cuerpo. Porque son sensaciones transversales que pasan por todos los aspectos de nuestra vida, por todos. Y ante eso, ¿qué debemos hacer? Conocernos a nosotros mismos. Conocernos, ser auténticos. Ya basta de seguir pensando que todos tenemos que ser superhéroes. La valentía es en conocerte, es en permitirte escucharte. Es entender que ese miedo te está diciendo algo para que tú crezcas, aprendas, mejores. Para que ese desafío, el cual sientes que no tienes las herramientas y por eso te da miedo, no sea tan grande y tú no seas tan chico. Porque todos tenemos las herramientas. El problema es que a veces ni nos molestamos en buscarlas. Vuelve a pensar en ese miedo que pensaste hace unos minutos. Vuelve a traerlo a tu cabeza. Piensa en él. Y ahora piensa en qué recurso necesitas para poder superarlo. Para poder cambiar ese estado de malestar. ¿Cuál es el recurso que tú tienes adentro? ¿O no? Pero que necesitas para superarlo. Parece muy fácil decirlo, ¿verdad? No hay recurso imposible. ¿Qué necesitas? ¿Conocimiento? Estudia. ¿Qué necesitas? Apoyo, búscalo. ¿Qué necesitas? Dinero, ahí está. Organízate. Lo hago sonar como si fuera muy simple. Y seguramente cuando una persona está en un ataque de pánico no lo ve así. Pero si estás escuchando esto, tal vez no estés en este momento en un ataque de pánico. Aprovechalo. Aprovecha que estás así, tranquilo, sereno, hablando conmigo, que soy tu amigo, y que te está diciendo, tú tienes el recurso, tú tienes la decisión, y si has llegado acá es porque el miedo te ha permitido avanzar, te ha permitido llegar hasta donde estás. Aprovecha ese baúl de experiencias para saber qué hacer en este momento con eso que te perturba. Para hacer este capítulo tuve que primero revisar a qué le tengo miedo. No es fácil. No es Halloween. No es un disfraz lleno de risas y dulces. No. Pero es algo que no quiero que se interponga en mi camino. No quiero que me nuble la mente. Y hoy lo traigo para ustedes de la manera más simple. Y aún ni siquiera he usado la palabra minimalismo. Porque esto es para todos. Lo digo al principio siempre, simplificando nuestros pensamientos podremos alcanzar nuestros objetivos. Para esta semana quería hablar de otras cosas incluso. Quería hablar de las tiny house o darles algún tips. Pero esta semana sentí miedo. Y estoy buscando las herramientas para saber cuál va a ser mi mejor respuesta y que eso no me limite y poder avanzar. Y si me está pasando esto, ¿por qué no compartirlo con ustedes? ¿Por qué no escucharme a mí mismo? Por eso en los ejercicios que les digo, a veces que piensen, es para que escuchen esa voz. Para que se visualicen ustedes mismos, para que tomen este momento para estar con ustedes. Como les decía, para este capítulo estoy aprovechando mi experiencia y también lo que he estudiado, mi formación. Y antes de finalizar quería compartir con ustedes
un acróstico del psicólogo Chris Núñez. Lo pueden conseguir en YouTube. Pero me pareció interesante como él habló como de algunos pasos para trabajar los miedos. Y digo trabajarlos porque eso de dominarlos, superarlos, etcétera, se darán cuenta que no van conmigo. Está bien que estén ahí los miedos. El punto es no ser esclavo de ellos. Pero comencemos. La M. Mejor estado de conciencia sobre lo que es tener miedo. Yo les hablé del estómago, de las manos y qué sé yo. Identifiquen ustedes mismos cómo es tener miedo para ustedes. ¿Qué sienten? Escúchense. Eso es el primer paso. Después la I, identifica tus pensamientos automáticos relacionados con tus miedos. Y esto está muy relacionado a las creencias. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Algún no puedo, no sirvo? ¿Es imposible? ¿Cuál es ese pensamiento automático que te bloquea, que te hace sentir mal? La E sería, ahora enfócate en esos pensamientos automáticos para poder cambiarlos. Derriba esas creencias que te limitan. Esta parte no es fácil, pero lo puedes hacer. Nosotros somos capaces de cambiar nuestras creencias. Y el miedo viene acompañado de alguna creencia, de algún pensamiento que te limita, que es automático, que no es racional. Entonces, una vez identificado y que te enfocas en cambiarlo, después viene disciplina a tu mente. Porque va a seguir apareciendo, porque va a querer quedarse. Pero tú ya no vas a ser esclavo del miedo. No vas a dejar que él guíe tu día. Tú lo vas a agarrar, lo vas a sentir, vas a escuchar lo que te está diciendo y lo vas a contrastar con la realidad para tomar una decisión ante eso. Disciplina tu mente, sería la letra D. Disciplina, que es tan importante. Y por último, la letra O. Olvida tu comportamiento anterior. Tienes que hacer un esfuerzo para que esas cosas que te perturbaban, que te traían automáticamente pensamientos negativos, limitantes, tienes que entender que ese ya no eres tú, que este miedo te advirtió algo, que tomaste cartas en el asunto y que ese ya no eres tú. Que tú eres la versión mejorada que no se dejó dominar por el miedo, que lo utilizó como una herramienta para crecer. Miedo. 5 letras. Y les acabo de dar 5 pasos traídos de Chris Núñez para que dominemos esa sensación que nos perturba. ¿Parece fácil y no lo es? ¿O es fácil y nosotros pensamos que no? Se trata de simplificar. El minimalismo se puede aplicar a todo. El ejercicio que les traje hoy, de lo que les estoy hablando hoy, no es otra cosa que simplificar. Agarra ese miedo y vuélvelo a su mínima expresión. Lo esencial del miedo es hacerte sobrevivir. Ya sobreviviste. Deja el miedo atrás. Por hoy, creo que es suficiente hablar de miedos. Está presente en todas partes y nos está tratando de decir algo. Comencemos a hablar de miedos. Yo te escucho. Si quieres contarme qué piensas, si quieres que te acompañe en tu cuestionamiento, no dudes en escribirme. En Instagram estoy como @coachminimalista. Y si me quieres hacer feliz, simplemente darle a suscribir o deja un comentario en Apple Podcast. Eso
suscríbete en Spotify. Y el próximo jueves nos volvemos a ver con algo que te ayude a simplificar tu vida y a crecer como persona. Nos vemos.